En esta clase estudiaremos sistemas mecánicos en equilibrio estático. El estudio de la estática es indispensable en ingeniería en el diseño de edificios, casas, puentes y maquinarias de todo tipo, para garantizar la seguridad de las estructuras. En el CBC hemos estudiado la dinámica solo aplicado a cuerpos puntuales. Para garantizar el equilibrio solo alcanzaba con plantear que la sumatoria de todas las fuerzas, a la que llamábamos fuerza resultante, fuera nula. Pero si el sistema analizado no es puntual, por ejemplo, una tabla, una viga o una pieza de un mecanismo, no alcanza con plantear que la fuerza resultante sea nula para garantizar el equilibrio. En cuerpos extensos, no solo importa la intensidad de la fuerza, sino también el lugar donde la fuerza se aplica. Vamos a definir entonces una nueva magnitud denominada momento de una fuerza o torque. Estudiaremos las condiciones que deben cumplirse en cuerpos extensos para alcanzar el equilibrio. Los ingenieros alcanzan un nivel de conocimiento que permite determinar los esfuerzos internos que soportan los materiales, pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel de complejidad. He dividido la clase en dos partes. En la primera haremos un repaso de dinámica y de equilibrio de un cuerpo puntual. En la segunda parte estudiaremos equilibrio de cuerpos rígidos extensos. Antes de comenzar con el estudio de sistemas en equilibrio estático, repasemos las leyes de la dinámica, las tres leyes de Newton. La primera ley es la ley de inercia. Es fácil enunciarla, pero resulta antiintuitiva, de acuerdo a la experiencia cotidiana. Nuestra intuición, forjada en un planeta con gravedad y rozamiento, indica que para que un cuerpo se mueva debemos empujarlo, que lo espontáneo es que los cuerpos estén en reposo. Pero la ley de inercia contradice nuestra experiencia. Nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta nula, entonces se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Lo espontáneo es que los cuerpos se muevan, no que estén quietos. Nosotros en este momento tenemos una velocidad tangencial superior a los 1500 km por hora por la rotación terrestre. Giramos alrededor del Sol a aproximadamente 30 km por segundo. El sistema solar se mueve alrededor de la galaxia a unos 220 km por segundo. Y la galaxia se acerca a Andrómeda para algún día formar la nueva galaxia denominada Lactómeda a aproximadamente 300 km por segundo. O sea que quietos no estamos. A lo sumo podemos decir que estamos en reposo relativo a algo. Si vivimos en un sistema que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, no hay experimento físico que permita determinar que nos movemos. Por ejemplo, podemos estar en un tren a 400 km por hora y si tiramos una moneda hacia arriba caerá en nuestras manos. Nos daremos cuenta si el tren cambia su velocidad. Si frena saldremos volando a 400 km por hora hasta que la pared nos informe que debemos modificar nuestra actitud para siempre, tal como le sucede al monstruito azul en su moto. La segunda ley de Newton afirma que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante no nula, éste se acelera, en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. La aceleración que adquiere depende de su masa. Masas grandes son más inertes, o sea, resulta difícil cambiarle su velocidad. A una misma fuerza su aceleración resulta pequeña. Note que la ley no dice que para que un cuerpo se mueva debe aplicarse una fuerza, sino que para que un cuerpo cambie su estado de movimiento debe aplicarse una fuerza. La tercera ley de Newton es el principio de interacción. Las fuerzas son producto de la interacción entre masas. Siempre aparecen en pares de interacción. Una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el par sobre el otro. Este principio tampoco es intuitivo. Creemos que hay alguien que hace la fuerza y un cuerpo pasivo que la recibe, y no es así. Por ejemplo, cuando empujamos una mesa, las capas electrónicas de nuestros átomos y moléculas se repelen con las capas electrónicas de la mesa. En el mismo instante nosotros y la mesa sentimos fuerzas de igual valor y dirección, pero de sentido contrario. Esto explica la existencia de fuerzas de contacto. Repasemos algunas ideas que ya conocemos. Si usted lee un texto, puede encontrarse con la frase fuerza de vínculo.
Se llama así a las fuerzas que restringen la posibilidad de movimiento de un cuerpo. El ejemplo más simple es la fuerza normal, que restringe el movimiento de un cuerpo a una superficie. Pero también puede ser la tensión de un hilo o una fuerza de contacto. Pero no se preocupe porque solo es un nombre. El rozamiento dinámico o cinemático aparece cada vez que dos superficies deslizan entre sí. La fuerza de rozamiento dinámica se opone al deslizamiento. Un modelo simple permite calcularla. El modelo dice que la fuerza de rozamiento dinámica depende de la fuerza normal, que determina lo presionada que está entre sí las superficies, y de un coeficiente de rozamiento dinámico. Este coeficiente depende de las superficies en contacto y es un número sin unidades. Note que en este ejemplo simple el área de contacto no influye en la intensidad de rozamiento. Un poco más difícil es determinar el sentido de la fuerza de rozamiento cuando no existe deslizamiento. A esta fuerza la llamamos rozamiento estático. En el ejemplo de la escalera, si no existiese rozamiento en el piso, la escalera podría deslizar hacia atrás. El rozamiento estático se opone a que ocurra ese deslizamiento. Por eso apunta hacia adelante. Les pregunto, ¿qué fuerza impulsa al paquete color fucsia a acelerarse junto con el camión? ¿Es la fuerza del motor? El motor no interactúa con el paquete. Sobre el paquete solo actúan el peso, la normal y posiblemente una fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento? Cuando el camión arranca, si el paquete permanece estático relativo al piso del camión, es porque actúa una fuerza de rozamiento que lo acelera hacia adelante. No es correcto decir que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, sino que se opone al posible deslizamiento. Para determinar su sentido debe pensarse hacia dónde deslizaría el paquete si no existiera el rozamiento. El camión arrancaría y el paquete se quedaría donde está, o sea, desde el punto de vista del camionero, el paquete desliza hacia atrás y por esa razón la fuerza de rozamiento estática apunta hacia adelante. Es la fuerza impulsora del movimiento del paquete. Un ejemplo típico de fuerza estática como impulsora del movimiento es el caminar. Empujamos el piso hacia atrás y nos impulsamos hacia adelante. Si no existiera el rozamiento, resbalaríamos. Un auto no es impulsado por la fuerza del motor. Para que un cuerpo se acelere debe existir una fuerza externa al sistema. El motor es responsable del giro de las ruedas. La rueda roza contra el piso sin deslizar y esto lo impulsa hacia adelante. En un auto la fuerza de rozamiento estática es la fuerza impulsora. No entraremos en detalles, pero resulta un poco más difícil determinar la fuerza de rozamiento estática. Solo disponemos de una expresión que permite calcular el máximo rozamiento estático que puede haber entre dos superficies, dado la intensidad de la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento estático siempre es un poco mayor que el dinámico. Resulta más fácil empujar un mueble una vez que ya lo pusimos en movimiento. Si a una mesa le aplicamos una pequeña fuerza de 1 newton y no se mueve, quiere decir que existe una fuerza de rozamiento igual a 1 newton, pero de sentido contraria que la nula. Si aplicamos una de 2 newton y tampoco se mueve, ahora la fuerza de rozamiento entonces vale 2 newton. Si seguimos aumentando la fuerza que hacemos y por ejemplo cuando llegamos a 10 newton la mesa comienza a deslizar, recién allí hemos determinado la fuerza de rozamiento estática máxima que puede soportar el sistema. Llamamos resultante a la suma de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo. Representa la fuerza neta externa que actúa sobre él. Es un vector y en un plano alcanza con indicar su módulo y un ángulo. Otra forma de representar al vector es dando sus componentes x e y. Más formalmente podemos escribir al vector como un par ordenado. Es un hecho experimental que el efecto de aplicar sobre un cuerpo la fuerza original o aplicar sus componentes produce el mismo efecto. La descomposición de una fuerza
entonces consiste en hallar las fuerzas cuyas direcciones concuerdan con los ejes coordenados, que sumadas vectorialmente dan como resultado la fuerza original. Cuando veamos ejemplos, recordaremos cómo hacerlo. Podemos relacionar las componentes x e y con su módulo usando Pitágoras. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El ángulo θ puede calcularse sabiendo que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Luego, con arco tangente se obtiene el valor de θ. Nuestro objetivo hoy es estudiar sistemas en equilibrio estático, por lo que resulta útil definir a lo que llamamos fuerza equilibrante. Vamos a llamar fuerza equilibrante a la necesaria para compensar y anular a la fuerza resultante. ¿Cuánto vale esta fuerza? Debe ser un vector de sentido opuesto a la fuerza resultante. Entonces sus componentes deben tener un signo opuesto. ¿Cuánto valdrá el módulo y su dirección y sentido? Para anular a la resultante va a tener que tener el mismo módulo. El ángulo alfa podemos calcularlo sumándole a θ 180 grados. Veamos un ejemplo. Dos fuerzas, una F1 de 20 N y otra F2 de 10 N, que actúan formando un ángulo de 37 grados y actuando sobre un cuerpo puntual. Nos piden determinar la fuerza necesaria para que el cuerpo esté en equilibrio. Si el objetivo fuera hallar la fuerza resultante en forma gráfica, se obtiene la suma de F1 y F2 a partir de la regla del paralelogramo. La fuerza equilibrante es el vector opuesto a la resultante, de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Hallemos la resultante en forma analítica. Para ello debemos sumar las componentes de las fuerzas separadamente, o sea, las componentes X entre sí y las componentes Y entre sí. Por lo que primero que debemos hacer es descomponer a las fuerzas F1 y F2 en sus componentes. La fuerza F1 es horizontal, por lo que su componente Y es nula. El vector F1 se representa por el par ordenado 20, 0, Newton. La fuerza F2 es oblicua, por lo que debemos descomponerla. Para hallar F2X y F2Y, debemos recordar nuestros conocimientos de trigonometría. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el cateto adyacente al ángulo de 37 grados es F2X, mientras que la hipotenusa es el módulo de F2, o sea, 10 Newton. Sabiendo que el coseno de 37 grados es 0,8, obtenemos que F2X vale 8 Newton. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro ejemplo, el cateto opuesto al ángulo de 37 grados es F2Y. Sabiendo que el seno de 37 grados vale 0,6, obtenemos que F2Y es 6 Newton. Entonces el vector F2 se representa por el par ordenado 8,6 Newton. Para hallar la componente X de la resultante, debemos sumar F1X más F2X. Obtenemos 28 Newton. La componente Y de la resultante es igual a la suma de F1Y, que es 0, más F2Y. Obtenemos 6 Newton. Finalmente, el vector fuerza resultante se representa como el par ordenado 28,6 Newton. Ahora, a partir de conocer las componentes de la resultante, queremos hallar su módulo y el ángulo θ. Al módulo lo hallamos con el teorema de Pitágoras. Para hallar el ángulo θ, calculamos primero la tangente del ángulo, como el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente, o sea, RI
sobre Rx. Luego calculamos el arco tangente de 0,2143, o la inversa de la tangente como figura en la calculadora, y hallamos que θ es 12,1 grados. Una vez calculada la fuerza resultante, es inmediato dar el resultado de la fuerza equilibrante. Como es un vector opuesto a R, debe tener las componentes con signo cambiado. Sus módulos son iguales. El ángulo alfa, que describe la dirección del equilibrante, es 180 grados mayor que θ. A partir de ahora estudiaremos situaciones de equilibrio estático. Comenzaremos por lo más simple, estudiando cuerpos puntuales o situaciones donde todas las fuerzas concurren sobre el centro de masas del sistema, concepto que vamos a estudiar al final. Un cuerpo puntual está en equilibrio si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, y por consiguiente su aceleración es nula, lo cual no significa que esté en reposo, ya que podría estar moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahora solo nos interesa estudiar sistemas en reposo. Que el vector fuerza resultante sea nulo significa que Rx es nulo, que Ri es nulo y que Rz también es nulo. Son tres ecuaciones que debemos plantear si el sistema es tridimensional. Analicemos un ejemplo. Un cuadro, que vamos a suponer puntual, que pesa 20 newton, cuelga del techo sostenido por dos cables. Determinar la fuerza, o sea, las tensiones que aplican los cables sobre el cuadro. Este ejemplo no corresponde a un cuerpo puntual, ni todas las fuerzas están aplicadas al centro de masas del cuadro, pero para no introducir complicaciones por ahora lo vamos a suponer puntual. Solo les comento los pasos a seguir. Primero, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Segundo, aunque no sepamos aún los valores de las componentes, hacemos un esquema donde figuran qué componentes actúan en cada eje coordenado. Planteamos la segunda ley de Newton para cada eje. No se deben mezclar las fuerzas en la dirección X con las que tienen dirección Y. El problema físico ya terminó. De hecho, si usted está haciendo un examen, debería enfatizar esto. Solo falta resolver un problema matemático que involucra la resolución de un sistema de ecuaciones con varias incógnitas y trigonometría. Lo mira usted después con cuidado.